cierto?, sobre todo de la vía administrativa. ¿Qué más dice esa sentencia, ese precedente constitucional obligatorio? Que la acción de protección básicamente dice es la garantía idónea y eficaz que procede justamente cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual no haya otra vía básicamente para la tutela de esos derechos que no sean obviamente la garantía jurisdiccional de la acción de protección. ¿Y qué implica con ello? Que efectivamente hay vulneraciones, ¿no es cierto?, a derechos que obviamente se pueden generar en la aplicación del ordenamiento jurídico, pero no necesariamente todos tienen que ir a la esfera constitucional, ya que obviamente estos conflictos se pueden resolver en las vías idóneas y eficaces justamente que tiene la jurisdicción ordinaria. Para eso ustedes pueden revisar justamente lo que señala la sentencia número 1613 CEPCC del 16 de mayo de 2013 dentro del caso 1012EP, también llamado o denominado caso 1000. En ese sentido, donde obviamente se hace una distinción, justamente, o se intenta hacer una distinción en cuanto a lo que es la esfera de los derechos, digamos, si ustedes quieren, la esfera constitucional de los derechos y obviamente la esfera de legalidad que tienen ciertos derechos. Y obviamente, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional en ese sentido indica básicamente que el juez debe caso a caso analizar si se trata de la vulneración de un derecho en cuanto al ámbito constitucional. Y obviamente con lo cual, ¿no es cierto?, entra obviamente a poder resolver justamente esa acción de protección, porque obviamente eso determina su competencia. Pero obviamente también tiene que verificar justamente el juez en cuanto a su motivación, su argumentación, si es que existe o no una real vulneración de un derecho constitucional. Ya que obviamente lo que señala la misma Corte es él quien, ¿no es cierto?, le corresponde analizar caso a caso, ¿no es cierto?, con razonabilidad sobre todo, los hechos y las pretensiones que tiene justamente, ¿no es cierto?, que ha presentado, ¿no es cierto?, él, en este caso, accionante dentro de la acción de protección. Y obviamente, si es que de los hechos, de las pretensiones del actor, ¿no es cierto?, se ve que efectivamente no tiene una naturaleza constitucional la vulneración, sino una naturaleza infraconstitucional, su conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria. Pues aquí lo importante, sobre todo, que hay que señalar es que, como observamos de la cita, la carga argumentativa la tiene el juez al momento de resolver, ¿no es cierto?, la acción de protección, con lo cual es el juez quien tiene que, obviamente, de forma razonada, ¿no es cierto?, decir si es que efectivamente la vulneración de derechos está en la esfera de lo legal, la esfera de la legalidad de los derechos o en la esfera de la constitucionalidad de los derechos. Entonces, obviamente, ya con eso creo que la Corte Constitucional intentó delimitar, ¿no es cierto?, hasta dónde, ¿no es cierto?, tiene el alcance de esta acción. Y además, incluso, como ustedes ven, determinó la competencia, inclusive, de los jueces constitucionales, ¿no? Entonces, lo primero que decíamos es que, o sea, en el caso, ¿no es cierto?, de justamente la vulneración de derechos constitucionales, como habíamos entendido en la primera parte, ¿no es cierto?, y por ser derechos constitucionales, hay una exigencia de que el procedimiento sea sencillo, rápido y eficaz. Y obviamente que la carga argumentativa recae en el juez, porque obviamente es quien cuenta con los elementos necesarios, ¿no es cierto?, para hacer una interpretación adecuada de los hechos y de los derechos que presuntamente se vulneran. Y obviamente de qué normativa es aplicable al caso en concreto. Lo segundo importante en este sentido es también de que se debe garantizar el debido proceso constitucional. ¿Qué quiero decir con ello? Que si el juez justamente declara que no se trata de un derecho constitucional y que existen vías más adecuadas en la justicia ordinaria, dicha resolución debe estar bien motivada, adecuadamente motivada. Es decir,
que el juez básicamente, ¿no es cierto?, a partir del análisis profundo de los hechos justamente y de los derechos obviamente que están en juego, ¿no es cierto?, pues debe, ¿no es cierto?, motivar, argumentar en el sentido de que efectivamente, ¿no es cierto?, hay otras vías y de señalar inclusive cuáles deberían ser las vías por las cuales, ¿no es cierto?, se debe resolver esa vulneración. Y tercero importante también es obviamente que el juez constitucional se vuelve justamente garante de los derechos constitucionales, con lo cual obviamente asegura el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los procedimientos y garantías establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, obviamente, ¿no es cierto?, se establece también por parte de la Corte Constitucional la obligatoriedad, ¿no es cierto?, en cuanto a una adecuada motivación, y una motivación que recae en el juez. Es así que en la sentencia número 2413C también se señala lo mismo, que obviamente, ¿no es cierto?, en la Constitución, en el artículo 76, numeral 7, literal L, ¿no es cierto?, la Constitución se dice, no, se expresa, el texto constitucional en el sentido de decir que todas las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivados y obviamente para ello toda resolución judicial debe justamente enunciar normas, principios jurídicos en que se funda y explicar justamente la pertinencia de la aplicación a los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Dice la Corte, que corresponde justamente a los jueces realizar un análisis objetivo, preciso, claro, articulado entre los fundamentos fácticos, o si ustedes quieren, ante los antecedentes de hecho, y los derechos presuntamente vulnerados. Pues justamente es necesario determinar cómo, ¿no es cierto?, de qué forma y en qué circunstancias se vinculan los hechos supuestamente violatorios de los derechos dentro del caso en concreto. Por lo tanto, lo que se establece aquí es que la motivación, dice, es un elemento no solamente formal, sino como, o sea, ¿qué quiere decir con ello? Como requisito obligatorio de toda manifestación de autoridad pública, sino que constituye un elemento sustancial que expresa justamente la garantía del derecho al debido proceso y le permite, pues obviamente, conocer a las partes, ¿no es cierto?, el razonamiento que ha desarrollado el juez y, por tanto, ¿no es cierto?, comprender cuáles son las razones jurídicas por las cuales la autoridad, ¿no es cierto?, judicial ha llegado a un determinado fallo, ¿no? Con lo cual, eso incluso garantiza, ¿no es cierto?, incluso a lo que los jueces, por ejemplo, ¿no es cierto?, que podrían conocer de la apelación de una garantía, conozcan también, obviamente, la forma de razonamiento del juez, ¿no es cierto?, y comprender de mejor manera justamente por qué se ha tomado esa decisión. Entonces, obviamente, como decíamos, en esta sentencia también y en la sentencia 140-12 CEPCC, ¿no es cierto?, se señala que el juez, en este caso, ¿no es cierto?, constitucional, debe controlar justamente el uso de la acción de protección a fin justamente de que se pueda distinguir la materia en la cual está la controversia, ¿no es cierto?, en materia legal o constitucional. Es en ese mismo sentido que la sentencia del precedente jurisprudencial obligatorio 001-10 JPOCC del 2010 estableció que igualmente es, obviamente, deber de las juezas y jueces constitucionales aplicar adecuadamente dichos preceptos, dicha disposición normativa en la sustanciación de una causa, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se puede lesionar algo fundamental, la seguridad jurídica de las partes. Porque obviamente, en el caso de que no se garantice, ¿no es cierto?, también efectivamente que se ha resuelto que estamos frente a una vulneración de derechos constitucionales, ¿qué es lo que sucede? Se está desnaturalizando la garantía jurisdiccional. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca, pues obviamente, la vulneración justamente de la seguridad jurídica, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Eso lo señala la Corte Constitucional.
Por lo tanto, obviamente, ¿no es cierto? Lo que intenta señalar justamente la Corte Constitucional en este sentido es que el juez debe básicamente establecer el límite, o si ustedes quieren saber, distinguir el límite entre la legalidad y la constitucionalidad de los derechos. ¿Dónde están, no es cierto, esas esferas? La esfera, obviamente, de legalidad y la de la constitucionalidad del derecho. Bien, hasta ahí quisiera solamente hacer una primera, y es un punteo muy leve, pero que de algo muy importante, que tiene que ver justamente con la naturaleza jurídica de la acción de protección. Y estas sentencias, un poco lo que han intentado establecer es esa naturaleza jurídica. Es el ámbito de aplicación y el objeto justamente que tiene la acción de protección. Bueno, en segundo lugar están las medidas cautelares. Las medidas cautelares también que han sido establecidas en nuestra Constitución, en el artículo 87 de la misma, ¿no es cierto?, establecen básicamente una cierta similitud, como yo decía, con justamente otra garantía, en este caso que era justamente hasta el año 98, la acción de amparo. En ese sentido, sobre todo quisiera señalar que, digamos, se podría decir así, que hay muchas más similitudes entre la acción de amparo y las medidas cautelares que entre la acción de amparo inclusive y la acción de protección. Pero bueno, ¿qué son las medidas cautelares? Básicamente, ¿no es cierto? Las medidas cautelares constitucionales justamente son básicamente aquellas acciones, ¿no es cierto?, que son ejercidas por la autoridad, en este caso competente, juezas y jueces, ¿no es cierto?, en el sentido de que se tomen, ¿no es cierto?, esas acciones teniendo en cuenta su carácter provisional y sin pronunciarse sobre el resultado final del litigio, obviamente, pero que buscan evitar o cesar la vulneración de los derechos que le asisten a las personas. Entonces, bueno, ahí nomás ya tenemos dos cuestiones importantes que tienen que ver sobre todo con la doble dimensión de las medidas cautelares. Porque dicen, y ahí está obviamente lo principal, primero, que hablamos de provisionales, que no implican obviamente la resolución, ¿no es cierto?, del litigio. Por eso mismo, generalmente, ¿no es cierto?, las conocemos como procesos, ¿no es cierto?, o medidas cautelares y no de conocimiento. Las acciones jurídicas constitucionales de conocimiento son las otras. En este caso, acción de protección, extraordinaria de protección, acción de acceso a la información pública, habeas data, habeas corpus, acción pública de inconstitucionalidad, acción por incumplimiento, de incumplimiento. Bueno, son acciones de conocimiento que obviamente van a resolver el fondo del litigio. No así, en cambio, las medidas cautelares. En este sentido, lo que buscan, como dicen, es evitar justamente, ¿no es cierto?, la vulneración o cesar la vulneración de derechos. Y ahí justamente también vamos a ver que estas dos palabritas, evitar o cesar, van a implicar también ya un problema en cuanto a la doble dimensión que tienen estas garantías. Porque tenemos, obviamente, medidas cautelares autónomas y en conjunto, en conjunto. Y ahí vamos entonces al primer elemento, como decíamos. En el caso de las medidas cautelares autónomas, justamente, hay que señalar que básicamente, ¿no es cierto?, se debe observar, ¿no es cierto?, la normativa que se encuentra en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, justamente en cuanto a las normas que rigen procesalmente a esas garantías. Estas básicamente persiguen, en el caso de las medidas cautelares autónomas, ¿no es cierto?, que se busca evitar la vulneración de los derechos, en este caso constitucionales. ¿Qué quiero decir con ello? Que estas medidas cautelares autónomas, sobre todo en cuanto a su objeto, van básicamente con buscar, ¿no es cierto?, la celeridad en cuanto a la administración de la justicia constitucional. Y lo que busca es evitar, dice, o sea, que se vulnere un derecho constitucional. Y para eso yo creo que en estos días hemos conocido
de un caso en concreto que nos puede ayudar a problematizar esto. Como ustedes conocen, hace algunas semanas atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, estableció justamente, ¿no es cierto?, que se va a ejecutar una reducción o recorte del presupuesto en cuanto a la educación pública universitaria. En este sentido, ¿no es cierto?, el señor Richard Martínez, como ministro de Finanzas, ¿no es cierto?, ordenó que se recorte el presupuesto de las universidades públicas en casi 100 millones de dólares. Bueno, se presentaron aquí, y eso es lo interesante, y quizás que obviamente eso es también algo pertinente y que podemos aclararlo luego obviamente también en las preguntas. Se presentaron medidas cautelares autónomas, ¿no?, en la ciudad justamente de Ambato, y también se presentaron medidas cautelares en conjunto en la Corte Constitucional, acompañado justamente de una acción de incumplimiento. Las dos acciones fueron justamente dadas por parte del juez, en este caso constitucional de la ciudad de Ambato, pero también justamente, ¿no es cierto?, admitió como procedente las medidas en conjunto que estableció o que se pidieron justamente ante la Corte Constitucional. ¿Cuál es la distinción y cuál es el problema aquí? Que efectivamente las medidas cautelares autónomas se pueden presentar solitas, y obviamente esto implica básicamente que estas medidas se pueden obviamente mantener, se pueden obviamente revocar también, pero no son apelables. Pero estas medidas cautelares lo que buscan es evitar la vulneración de un derecho constitucional. Dice antes de. Pero, a lo contrario, las medidas cautelares en conjunto, ¿no es cierto?, ya tienen otra especificidad. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que ya hay una vulneración de un derecho constitucional y puede ser o suceder que se requieran establecer medidas tendientes a cesar la vulneración del derecho, hasta que haya un pronunciamiento de fondo. Entonces, obviamente, en ese sentido, se puede proponer, dentro de una garantía jurisdiccional de conocimiento, también una medida cautelar subsidiariamente. ¿Qué quiero decir con ello? Que puedo presentar, ¿no es cierto?, una acción de protección, y también puedo presentar, ¿no es cierto?, acompañada de la acción de protección, medidas cautelares. Con lo cual, obviamente, ¿no es cierto?, lo que implica es que esas medidas se mantendrán, ¿no es cierto?, muy probablemente hasta que se resuelva el litigio. En cambio, las medidas cautelares autónomas lo que buscan es evitar la vulneración del derecho. La cuestión es, y específicamente ya surge el problema, es qué pasa obviamente ahora con dos medidas cautelares que en este caso fueron, ¿no es cierto?, dadas por parte del juez constitucional y también por parte de la Corte Constitucional. ¿Hasta cuándo se pueden revocar? Efectivamente, se habla de la revocabilidad, y justamente también dentro de la revocabilidad de las medidas cautelares, también la propia Corte Constitucional ha determinado algunos elementos. Sobre todo ustedes pueden revisar la sentencia número 0034-13-SCNCC de la Corte Constitucional, donde justamente la Corte habla de algunos de estos temas. En este sentido, sobre, por ejemplo, la verosimilitud, que tiene que ver con las características de la medida cautelar, la verosimilitud, el tema de la urgencia, ¿no es cierto?, frente al daño, la instrumentalidad, la adecuación, ¿no es cierto?, que son distintos tópicos justamente que se plantean en cuanto a esta sentencia. Sobre todo, obviamente, en cuanto a la revocabilidad de las medidas cautelares, señala básicamente el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que solamente ya cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, para los cuales obviamente los que son los destinatarios de esa medida cautelar deben justificar justamente al juez que ya se ejecutaron esas medidas cautelares, debiendo demostrar que se evitó o interrumpió la violación de derechos, o que el pedido no tenía realmente fundamento. ¿Qué quiere decir? Que básicamente
si es que usted logra demostrar que ya obviamente se ha interrumpido la violación de derechos, se ha evitado, o que en este caso el pedido no tenía ningún tipo de fundamento, de la revocabilidad de las medidas cautelares. En este sentido, también me parece importante señalar, obviamente, ¿no es cierto?, que hay ciertas reglas que se han establecido en cuanto justamente a otorgar justamente las medidas cautelares. Como decíamos, efectivamente, en el caso de las medidas cautelares en conjunto, hace y señala obviamente también la norma también en este caso de que regula la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que evidentemente en las medidas cautelares conjuntas con otra garantía, como puede ser la acción de protección, ¿no es cierto?, justamente se especifica que la cautelar, ¿no es cierto?, el carácter no residual que tiene esta medida cautelar se evidencia justamente en la cesación de la vulneración de derechos constitucionales, ya que esta puede producirse durante el momento mismo de la comisión, ¿no es cierto?, de la vulneración de esos derechos. En ese sentido, por eso yo les decía, ¿no es cierto?, que implica, se garantiza que se puede presentar junto a medidas cautelares otras acciones de garantías jurisdiccionales o incluso de control abstracto de constitucionalidad, con una sola excepción, con una sola salvedad que también está especificado en justamente, ¿no es cierto?, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que justamente señala que no se puede, en este caso, presentar medidas cautelares, ¿no es cierto?, conjuntamente a una acción extraordinaria de protección. Eso lo podemos ubicar en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Por qué? Porque justamente podrían, obviamente, en el caso de presentarse una acción extraordinaria de protección, estas medidas cautelares podrían interrumpir justamente la fase de ejecución de las sentencias. ¿Qué implica esto? Esto implicaría un grave atentado justamente, ¿no es cierto?, un grave atentado y un agravamiento justamente del derecho de las partes procesales, ¿no?, implicando obviamente que si efectivamente tratándose de una acción extraordinaria de protección en contra de sentencias, de garantías, justamente, efectivamente esto implicaría un mayor retraso, ¿no es cierto?, en cuanto a la ejecución de las sentencias, ¿no? Porque efectivamente por medio de las medidas cautelares habrían mayores incidentes, ¿no es cierto?, y esos incidentes retrasan la ejecución de las sentencias. Ahora tengo una pregunta, y es la pregunta que quizás nos hacemos en cuanto a este caso que les decía, que fue justamente el caso del recorte presupuestario en cuanto a las universidades. La acción que se planteó justamente por parte de ciertos colectivos a nivel nacional presentó una justamente acción, ¿no es cierto?, en este caso en cuanto al incumplimiento, ¿no es cierto?, acción de incumplimiento de sentencias, ¿no es cierto?, en cuanto al dictamen del control de constitucionalidad del estado, del decreto que en este caso emana el decreto de estado de excepción. Y efectivamente la cuestión es que se presentó una medida cautelar en conjunto que implica que se detenga los efectos de la resolución que admitía el recorte presupuestario a nivel de las universidades públicas. La cuestión es, ¿puedo presentar una medida cautelar en conjunto, también acompañado para que no se ejecute o se ejecute en este caso una sentencia? Porque la acción de incumplimiento lo que busca es la ejecución de una sentencia. Mientras las medidas cautelares, en cambio, lo que buscan justamente es que no, en este caso, se ejecute X o Y, ¿no es cierto?, acto que puede ser vulneratorio de derechos constitucionales o que está vulnerando los derechos constitucionales. La pregunta está ahí, ¿es posible? Bueno, la Corte admitió efectivamente las medidas cautelares. Sin embargo, a todos nos deja un poco la preocupación de si en verdad se podían presentar medidas cautelares o se admitían medidas cautelares acompañado de una acción de incumplimiento, porque la acción de incumplimiento busca la ejecución de una sentencia.